porque es que para hablar del paciente pediátrico es importante resaltar la gran labor que realiza la familia, ya que ellos, a través de su amor, de su cuidado, son quienes nos aportan a nosotros beneficios para realizar adecuadamente las diferentes intervenciones invasivas en el paciente pediátrico. Frente a la enfermedad, el amor de la familia no solamente cura el cuerpo, sino también el alma y nos fortalece, siendo ellos los cuidadores principales y los responsables del cuidado integral de sus hijos o sus hijas, pero también el gran apoyo para nosotros, el personal de enfermería, para realizar adecuadamente las diferentes intervenciones en sus hijos. En las últimas décadas se ha generado una transición de modelo de atención. Este modelo de atención paternalista ha cambiado significativamente a un modelo de atención centrada en el paciente y sobre todo en la familia. ¿Qué nos permite y qué nos enseña y hacia dónde nos orienta este modelo de atención? Este modelo de atención nos permite brindar atención con calidad, brindar atención humanizada, ya que nos brindan estrategias y recursos que nos ayudan a brindar lo mejor de nosotros al niño, a la familia y a vivenciar el proceso de hospitalización de la mejor manera. ¿A quién va dirigido este modelo de atención centrado a la familia y al paciente? Va dirigido a incluirse a toda la población en general. ¿Por qué? Porque a toda la población en general, porque este modelo de atención nos brinda herramientas, nos brinda estrategias para brindar una atención cálida, amorosa y con los mejores estándares de calidad. En cuanto a las preferencias y a las necesidades que necesita en el momento el paciente, porque el paciente no es aparte, no es un ser, no es tratado como un ser individual, sino colectivo y sobre todo el paciente pediátrico que necesita el apoyo tanto de la familia como el apoyo del personal de enfermería. ¿Qué nos dice la evidencia? Hay muchos estudios, hay muchas investigaciones que llegan al mismo punto y es decir, que aciertan, que nos confirman que realmente durante los procesos invasivos de los pacientes es muy importante la presencia de los familiares o cuidadores, ya que estos pacientes son vulnerables porque no tienen la capacidad de tomar decisiones por ellos mismos, están enfrentados a momentos de estrés, de angustia, de dolor, y es la familia quien aporta el 50% de nuestro trabajo. ¿Por qué el 50% de nuestro trabajo? Porque facilita al personal de enfermería a que realicemos adecuadamente todos los procesos que se necesitan para que el paciente se encuentre en las mejores condiciones. Entonces dice, mediante la mediación de la familia y a partir del juego, a partir del amor, a partir del canto, es la familia quien logra tranquilizar un poco al paciente. Y esta tranquilidad que ellos le pueden transmitir al paciente, a su hijo o a su hija, permite que nosotros desarrollemos adecuadamente los diferentes procedimientos invasivos, ya que disminuyen la ansiedad, ya que los logran tranquilizar, y como dice Wolby en 1952, demuestra que el proceso de hospitalización de este paciente genera estrés, genera angustia, y que es la familia quien logra minimizar todos estos sentimientos en el paciente.
Ya lo he mencionado, se minimiza el impacto psicológico secundario de los procedimientos invasivos. Es por eso que la enfermería fundacional le apunta a realizar procedimientos de alta calidad, procedimientos que no sean estresantes para el niño, que logremos llevar a cabo nuestras actividades, pero que no le generemos un daño adicional a nuestro paciente, sobre todo a nivel psicológico. Como lo había mencionado, el paciente pediátrico está enfrentado a múltiples sentimientos que solamente a través del amor logra tener un poco de tranquilidad. El paciente pediátrico es vulnerable frente a todos los procedimientos invasivos que le vayamos a realizar. Estresores del paciente pediátrico hospitalizado. Existen muchísimos factores que hacen que el paciente esté estresado, esté angustiado frente a los diferentes procedimientos. Uno de los principales estresores es los procedimientos invasivos, ya que todos los procedimientos invasivos van a sentir dolor, van a estar angustiados porque van a estar separados de sus hermanos, de sus amigos, ya no van, el hecho de que se encuentren hospitalizados cambia el rol y cambia la dinámica de este paciente pediátrico, porque pierde la autonomía, están en un entorno hospitalario donde están extraños, donde muy seguramente la comida del hospital o de la clínica no les gusta porque tienen algunas condiciones diferentes, tienen algunos hábitos diferentes. Entonces, son estresores que afectan al paciente. ¿Cuáles son los objetivos de la familia? Como lo había mencionado inicialmente, la familia es el 50% de ayuda en cuanto a los procedimientos que nosotros vamos a desempeñar. Es el 50% de nuestro trabajo, ya que ellos con su amor, con su cariño, con su ternura, van a transmitirle tranquilidad y apoyo al paciente. Van a crear un clima de confianza. Van a hacer que este paciente, a pesar de que están enfrentados a una situación difícil, van a estar acompañados de papá o de mamá o de un hermano y quienes se van a encargar de transmitirle un clima más ameno, más amable. Ellos, la familia, son los responsables de reducir el miedo y la ansiedad y sobre todo brindar un apoyo al 100% al personal de enfermería. Bueno, como hay unas características de familiares que pueden estar presentes durante un procedimiento invasivo, así como hay unas características especiales que debe tener el enfermero que está atendiendo al paciente pediátrico, es decir, el profesional de enfermería debe tener también unas características especiales para brindar el cuidado al paciente pediátrico sobre todo. Y estas características que se deben de tener en cuenta, el perfil profesional de un enfermero es que le guste indiscutiblemente trabajar con el paciente pediátrico, que tenga el carisma, que tenga esas cualidades para atender el paciente pediátrico, que a través de su actitud, que a través de sus características brinden una satisfacción al atender al paciente pediátrico. El familiar que va a acompañarnos durante el procedimiento invasivo debe tener también unas características especiales. Y ellos son, sin duda alguna, deben de ser familiares y pacientes que quieran estar en este momento acompañando al paciente. Es decir,
No podemos obligarlos, no debe de ser forzado, no tiene que ser una obligación que ellos encuentren durante el procedimiento. Entonces, eso es voluntad propia de que quiere encontrarse en este momento. Otra de las características es que el familiar tiene que ser una persona tranquila, sin fobias y sin miedos, porque de nada nos sirve que un familiar quiera con todas las ganas de acompañarnos, pero que sea nervioso, que le tenga miedo a las agujas, que en el momento de realizar cualquier procedimiento nos aumente más el trabajo al personal de enfermería, ¿sí? Porque puede ser que se desmaye, puede ser de que vomite, no sé, o que se ponga ansioso. Entonces nos aumenta a nosotros el trabajo, entonces ya no vamos a cuidar solamente al niño, sino también al familiar. Entonces, indiscutiblemente, el familiar que nos acompañe tiene que ser un familiar tranquilo, sin nervios, sin fobias y demás. Y sobre todo, que el familiar que nos acompañe a realizar este procedimiento sea un apoyo para el personal asistencial. Es decir, que cuando se le dé ciertas indicaciones, realmente las cumpla. Familiares que cumplan pues con las normas establecidas para cada procedimiento. ¿Qué más le cuento de características del familiar para que nos pueda acompañar? Decirles que están enfrentes, o sea, no solamente decirles que están enfrentes de un profesional de enfermería capaz, sino ser nosotros los transmisores de la confianza de que ellos van a estar en buenas manos. Tenemos que demostrar la seguridad para realizar cualquier procedimiento, tener la capacidad de brindarle tranquilidad también al familiar, porque ellos se encargan de la parte emocional, pero somos nosotros quienes nos encargamos de transmitirle al familiar la confianza y la seguridad de que vamos a hacer las cosas de la mejor manera. Inicialmente tendremos que explicarle al familiar todo el procedimiento que vamos a realizar, decirle que si hacemos las cosas como son, nos va a ir súper bien, pero eso no nos garantiza de que no hay una efectividad al 100% de que todo salga, o sea, es lo ideal, es lo que queremos y es lo que pretendemos, que con la ayuda del familiar y con nuestra experiencia todo salga muy bien, pero también debemos de decirle que se pueden presentar ciertas complicaciones que de pronto muy posiblemente las cosas no salgan de la mejor manera para que ellos también estén preparados a que salgan las cosas bien, pero también no nos puede ir de la mejor manera. Características del paciente que no puede estar presente durante un procedimiento invasivo. Y es aquí donde el profesional de enfermería, donde el personal de enfermería debe de ser capaz de identificar el familiar que nos puede aportar, que nos puede ayudar y que nos puede acompañar durante este procedimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos, si nosotros identificamos características donde definitivamente no va a ser un apoyo, entonces con todo el respeto, con toda la calma, con toda la seguridad, le vamos a decir, no nos puedes acompañar. No nos puedes acompañar porque eso va a retrasar el proceso, va a hacerte que no se lleve de la mejor manera y eso no es lo que queremos con su hijo. El hecho de que familiares estén demandantes, de que esté juzgándonos, de que nos esté como auditando todo el tiempo, no favorece a una buena praxis de enfermería. Familiares que retrasen el proceso, lo que afecte en la realización del mismo. Entonces son familiares que, espérate un momento porque
que se calme un poquito, espérame, yo le cambio la pijama, espérate que está dormido, espérate. Entonces, hay procedimientos que sí o sí se deben de realizar en el momento, como es, digamos, no sé, el paciente presentó fiebre y hay que cultivarlo, entonces no podemos esperarnos horas y horas y horas hasta que el familiar logre tranquilizarse primero él, porque finalmente el niño está en el ambiente de que si nosotros le hablamos, no van a entender de que por qué es importante realizar este procedimiento inmediatamente. El familiar sí. Familiares nerviosos, que es lo mismo que les había contado inicialmente, o familiares aprensivos. Este familiar aprensivo, pero usted sí sabe, pero usted sí conoce, pero, o sea, lo mismo, no nos sirven, no nos sirven no tanto, sino no nos ayudan y no nos aportan para nosotros realizar adecuadamente este procedimiento, para llevar a cabo este procedimiento de la mejor manera. Bueno, aquí entramos entonces en lo que es netamente los principales procedimientos invasivos en el paciente pediátrico. Es nuestro hacer. Y uno de los principales procedimientos que realizamos en el servicio de pediatría es la canalización de accesos venosos periféricos. Es entonces, como lo diríamos coloquialmente, el pan de cada día. Entonces, realizar, ¿qué es importante en cuanto a la canalización del acceso venoso periférico? Yo ya les había mencionado que el profesional de enfermería debe tener ciertas características y es muy importante que el personal de enfermería tenga ciertas destrezas para realizar este procedimiento. Es decir, no puedo ser el mejor canalizando, pero sí garantizar que tengo la experiencia para realizar este procedimiento. ¿Por qué? Porque todos los procedimientos invasivos en el paciente generan dolor. Sí o sí generan dolor. Y por más de que el familiar esté interviniendo, esté calmando al paciente, cuando hay presencia de dolor, el paciente va a estar irritable, el paciente va a llorar. Y eso no le pasa solamente al paciente pediátrico, eso también nos pasa a los adultos, al adolescente, a todo el mundo, porque esa sensación desagradable que produce el dolor genera sentimientos de llanto, de rabia, de impotencia. Entonces, por eso es tan importante explicarle al familiar que si nos va a acompañar para canalizar el paciente, que si nos va a acompañar, debe de ser un apoyo súper grande. ¿Para qué? Para evitar posibles nuevas intervenciones, posibles funciones adicionales, porque pues finalmente nuestro objetivo es minimizar todos estos sentimientos y minimizar o prolongar tareas indoloras, dolorosas, innecesarias. Entonces, en la Fundación Santa Fe y sobre todo en el servicio de hospitalización pediátrico, involucramos al familiar, somos muy permisivos con los familiares, entonces lo acercamos, le decimos que nos acompañen para hacer una valoración inicial de cuál es el acceso venoso que vamos a elegir para ser canalizado. Entonces le permitimos de que nos acompañe a mirar el bracito, le mostramos que no es un procedimiento fácil, que muchas veces los pacientes que ingresan al servicio de hospitalización vienen de otras áreas como urgencias, como las unidades de cuidado intensivo pediátrico, o vienen de otros hospitales cuando nos llegan remitidos y ya llegan con los accesos muy funcionados. Entonces, esto nos dificulta
nos dificulta pues a nosotros el hacer un procedimiento ágil. Entonces es tener como la oportunidad, ¿sí? Tener la oportunidad de decirle al familiar, mira, no es que nosotros no lo podamos hacer lo más fácil posible, sino que su hijo tiene una condición especial porque viene de otras circunstancias y ya está canalizado, ya ha sido funcionado en sus manos, ya aquí en su bracito ya no tenemos donde más. Entonces es el hecho de involucrar al familiar y mostrarle que realmente no es un procedimiento fácil, pero es el quehacer de todo el tiempo del personal que se encuentra eh, frente al paciente hospitalizado. Bueno, en cuanto a brindar información al familiar sobre el uso de los insumos, es recalcarle siempre que los insumos o los elementos que estamos utilizando son los adecuados para su hijo. Es decir, le mostramos los catéteres. Miren, estos son los catéteres que utilizamos en la Fundación Santa Fe. Aquí utilizamos un catéter, el más pequeño, que es el 24, y uno que se llama catéter periférico número 24, con una N, que significa que es un poco más pequeño. Entonces, mostrarle que los insumos y que todo lo que tenemos dispuesto para él es para brindarle un mejor servicio, que no va a ser canalizado con el catéter grande, que contamos con todos los elementos para realizar este procedimiento y que son adecuados para el manejo de él. Explicar paso a paso de la técnica. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos la oportunidad de decirle al familiar, bueno, el procedimiento va a ser llevado de esta manera. Entonces, usted nos va a ayudar a sujetar a su hijo de esta manera. Si quiere, siéntese; si quiere, acuéstese; si quiere, abrácele; si quiere, muéstreles el celular. Si se da la oportunidad de pronto de que el paciente pediátrico ya está más grandecito, es decir, que tiene 4, 5, 6 años, nosotros también decirle, preguntarle como cuál es su comida favorita, cómo se llama tu mejor amigo, es decir, irle hablando, irle contando paso a paso lo que estamos haciendo, y así disminuir la ansiedad, que es el sentimiento más grande, que temor y ansiedad, el sentimiento más grande que está presentando pues el paciente pediátrico en este momento. Luego de que ya se realice este procedimiento, explicarle los cuidados que se deben de tener después de realizar este procedimiento para evitar desalojos, para evitar de que esta tarea que se realizó no vaya a ser en vano, de que este acceso venoso, si se cuida, va a durar muchísimo tiempo y nos va a favorecer pues para el tratamiento que requiere este paciente. Bueno, aquí es otro procedimiento invasivo que realizamos en el servicio de hospitalización de pediatría, y es la toma de hemocultivos. Bueno, aquí hay unas condiciones totalmente diferentes, y estas condiciones nos va a permitir que el procedimiento sea efectivo. Tenemos que inicialmente brindarle la información al familiar de qué es un procedimiento con técnica estéril, por qué se hace con técnica estéril, y sobre todo dejarle muy en claro de que sí o sí este procedimiento va a tener dos punciones. Decirle que con una sola muestra no es suficiente para dar un buen diagnóstico, ¿sí? Que debe de ser de dos partes anatómicas diferentes, porque hay que hacer una diferenciación y dar un diagnóstico. Que para este procedimiento invasivo
para este procedimiento que se va a realizar, va a haber unos límites, ¿sí? Se va a limitar el área donde ellos no pueden sobrepasar, digámoslo así. Y sobre todo, que se debe de utilizar unos insumos, unos insumos de bioseguridad, que así como nosotros tenemos puesto todos nuestros elementos de bioseguridad, ellos también deberán portar unos elementos de bioseguridad específicos. Este es un procedimiento pues más extenso, decirle, porque tenemos muchos familiares que siempre están como, ¿y ya lo hizo? ¿Sí lo logró? Entonces, no, explicarle, este es un procedimiento muy importante para un diagnóstico de su familia, de su paciente, de su familiar, de su hijo, es un diagnóstico súper importante que requiere paciencia. Entonces, tranquilo usted, déjenos trabajar a nosotros, su merced tenga en cuenta de que está aportándonos el 50%, entonces usted hace su 50%, que es tratar de tranquilizar a su bebé, de sujetarlo, de animarlo, y nosotros hacemos el resto. Pero entonces, explicarles pues básicamente de que no es un procedimiento fácil y que no es simplemente funcionarlo y ya se hizo todo. Es decir, el paso a paso, antes, el durante y el después de este procedimiento. Paso de sonda nasoenteral. Este procedimiento no es muy común, aunque sí se presentan en el servicio de hospitalización de pediatría. Entonces, igual, o sea, aquí básicamente la clave de cualquier intervención que se le va a realizar al paciente pediátrico es brindarle la información, el antes, el durante y el después, y no utilizar palabras técnicas. Entonces, el paso de sonda vesical va a hacer el recorrido por, pues, no sé, por el área, no, con palabras sencillas, no técnicas, vamos a explicar el recorrido que va a realizar la sonda y a dónde va a ser alojada. ¿Por qué le enviaron ese paso de sonda? ¿Por qué su hijo va a estar con este dispositivo? Tener luego de posicionamiento, ok. ¿Por qué lo indicaron? Entonces, esta sonda va a ser instalada en su hijo porque le va a brindar soporte nutricional, porque por medio de él vamos a pasar medicamentos, porque le va a favorecer, porque todos los beneficios que este insumo va a estar ahí dentro del paciente. Y sobre todo, informarle los cuidados de tener luego de que esté posicionado esta sonda, porque es algo que es un cuerpo extraño que va a estar aquí alojado, entonces debemos de garantizarle y de informarle y de educarle los cuidados que debe de tener después de que esté puesto pues la sonda vesical. Explicar los cuidados durante los cambios. Ok. Este punto también es muy importante porque como lógicamente el paciente no está acostumbrado a tener este dispositivo puesto, entonces hay que educarlos para que no sean desalojados, es decir, que en los cambios de posición, que los traslados al baño, que durante los recorridos por el pasillo, si la condición clínica del paciente lo permite, no vayan a ser desalojados. Entonces, explicarles dónde va la bolsita, cómo debes tener fijo la sonda, que si en dado caso ellos observan que se levantó una cintica, entonces inmediatamente informe al personal para que pueda ser nuevamente puesta ahí pues la cinta en la sonda. Bueno, este último, otra de las intervenciones del paciente pediátrico es el paso de sonda vesical. Es muy importante la presencia del familiar, súper importante,
porque como se había mencionado, el familiar es el responsable del cuidado del paciente, pero también es el responsable de dar la autorización y el consentimiento al personal de enfermería, siendo el paciente pediátrico, digamos, como incapaz de tomar sus propias decisiones, es el familiar quien nos autoriza a realizar pues esta intervención. Entonces, el consentimiento, eso es muy importante. Si es una niña, se le debe explicar al papá o a la mamá o al cuidador que es la sonda, no se introduce a través de la vagina. Eso es súper importante explicarles que esta sonda va a ser introducida, va a ser puesta a través de la uretra y no por la vagina, porque esto sí, de pronto hay muchos familiares que tienen un concepto erróneo, ¿no? Que dice, mi hijo tiene puesta la sonda por la vagina. No es por la vagina. Decirle que es por la uretra y que va hacia la vejiga. Esto también pues puede que el familiar quede más tranquilo, pues porque va a cambiar esta percepción. Brindar información sobre los cuidados después de tener puesto, pues después de que está posicionado la sonda vesical. Estos cuidados, ¿cuáles son? Entonces, lo mismo, los familiares tienen la percepción de que si está puesta la sonda en su área genital, no pueden pues hacer una adecuada limpieza, debes decirle no. El hecho de que esté puesta esta sonda, no hay ningún inconveniente, no tiene pues ninguna contraindicación de que se laven bien los genitales. Esto tanto para niños como para niñas también. Lo mismo, explicar los cuidados durante los cambios de posición del paciente o traslado para evitar desalojos involuntarios. Informar la importancia, el por qué y para qué se está colocando esta sonda vesical. Retos. Enfermería tiene un reto muy grande y como lo mencionaba el jefe Michael en su ponencia anterior, uno de los retos más importantes es implementar estrategias y recursos que nos ayuden a vivenciar su condición clínica con la menor afectación emocional y comportamental posible. Es buscar estrategias, buscar herramientas, buscar recursos que nos ayuden a minimizar la afectación emocional, sobre todo emocional de los pacientes pediátricos, porque recordemos que el paciente pediátrico es el futuro pues de los niños, y no queremos unos niños en el futuro traumados, unos niños con fobias, unos niños temerosos, ¿sí? Entonces, uno de los retos más importantes que tiene enfermería es buscar estrategias para disminuir este impacto psicológico, este impacto emocional que genera el realizar una intervención invasiva en los niños, en los pacientes. En cuanto a conclusiones, entonces, en búsqueda de estrategias pues, que permitan seguir humanizando la atención de pediatría, ¿sí? Estas estrategias van desde el saludo, desde un mimo, desde el amor que podemos transmitirle a los pacientes que estamos atendiendo en el momento, porque es que ellos no tienen pues como la concepción de por qué me está pasando esto, qué es lo que está pasando, o sea, por qué el cambio de rol, ¿sí? Seguir potencializando a los trabajadores de enfermería, de los servicios de pediatría, a ser humanos, a ser más cálidos, a ser más amorosos, a vincular siempre la familia, a no tratar al niño como un individuo que no toma decisiones y que podemos realizarle pues en todo lo que queramos, sino que siempre contemos con la familia, de verdad que son unos aliados muy importantes y nos facilitan y nos favorecen en nuestro trabajo. Siempre brindar una información clara, concisa, veraz, antes, durante y después de cada procedimiento, siempre.
Es decir, siempre una de las características que debe tener el profesional de enfermería es tener la capacidad de transmitir la información y de transmitir esa confianza al familiar. Y siempre permitamos la presencia de familiares durante los procedimientos invasivos, o sea, de verdad que, digamos, la invitación es a que perdamos el miedo a ser auditados, perdamos el miedo a ser juzgados, a ser señalados, a ser, ¿sí? O sea, perdamos el miedo y de verdad que el acompañamiento de la familia es muy importante y de verdad que nos ayuda un montón. Muchísimas gracias.